Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es realmente un enorme gusto poder estar, aún en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en el mundo, estar conectados y compartiendo ideas y propuestas tan importantes. Quiero comenzar agradeciendo a la invitación de Fundaungo. Es un honor que nos hayan invitado. Y también reconocer la presentación que escuchamos hace unos minutos de Alexandra Posadas, porque realmente muestra que El Salvador se está tomando en serio la temática de primera infancia y que está sentando las bases de lo que puede constituirse realmente en una plataforma importante de cambio. Yo voy a contarles un poco sobre la agenda regional. Vamos a ponerla una presentación y me dan un minuto y espero que logre ponerla. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, Ariel. Sí, se ve bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, yo voy a contarles un poco la historia y el contenido de la agenda regional y bueno, que después Alejandro va a poder contarles el caso específico de Colombia, que creo yo es un caso paradigmático. Simplemente, digamos, voy a estar repitiendo cosas que ya se dijeron, pero me parece que es importante tenerlo en mente, que este énfasis en primera infancia no es caprichoso, sino que realmente está basado en mucha evidencia científica, que es en esta etapa de la vida donde se fijan ya las condiciones para el crecimiento, el desarrollo del resto de la vida, y que por lo tanto, especialmente en regiones como América Latina, donde existen niveles de desigualdades tan altos, después esas desigualdades son mucho más difíciles de corregir y este es el momento en el cual realmente podemos generar mayor igualdad. Y la realidad es que no solo que no podemos estar satisfechos con el estado de la situación en América Latina con respecto a la primera infancia, sino que hay mucho por hacer. Más allá que lo miremos en términos de indicadores tradicionales de nutrición o de indicadores de desarrollo cognitivo, aprendizaje, participación en el sistema escolar, las brechas son muy grandes y, bueno, claramente están asociadas a factores de desigualdad en condiciones socioeconómicas que son bien conocidas. Es orientado a resolver o a destrabar este área tan importante que se comenzó a trabajar, de hecho, hacia el año 2015 en lo que hoy llamamos la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Y como Saúl lo mencionó brevemente en la introducción, esto es un acuerdo que busca orientar e incentivar los esfuerzos a nivel país para fortalecer las políticas públicas de primera infancia. Es decir, esto no es visto la agenda como una camisa de fuerza, sino más bien como una plataforma desde la cual los países pueden adaptar e implementar las ideas que se generen a nivel regional. Hay 4 ámbitos, Saúl los mencionó, pero yo ahora voy a explicarlos en un poco más de detalle. El espíritu de la agenda es, por un lado, sí generar propuestas consensuadas que después influyan a nivel país en lo que se hace, pero también promover la colaboración y el intercambio de experiencias. Creemos que hay mucha sabiduría y mucho aprendizaje que ya ha ocurrido a nivel de los programas en países, pero nos falla un poco el lograr transferir esos conocimientos. Y fue muy interesante en ese sentido ver cómo Alexandra mencionó el valor de haber escuchado y aprendido de las experiencias de Colombia, de Uruguay, de Chile, etcétera, etcétera.
La agenda se firmó, en efecto, en Bogotá, en el primer foro regional sobre desarrollo integral de la primera infancia, que ocurrió en noviembre del año 2017. Ya estamos acercándonos al tercer aniversario. Participaron allí representantes de 11 gobiernos de América Latina, muchísimos organismos de sociedad civil y de academia, y los principales organismos multilaterales de cooperación trabajando en el área de primera infancia. Previo a ese foro hubo un proceso de 2 años de diálogos y de consultas donde actores de toda la región y de distintos sectores, nuevamente sociedad civil, academia, gobiernos, organismos internacionales, se fueron reuniendo en ese momento todavía de forma presencial, y de allí surge la agenda. 4 acuerdos. Y veamos un poco, en esta diapositiva creo que vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo porque acá están los detalles que creo que son importantes. En primer acuerdo tiene que ver con los aspectos, llamémoslo si se quieren, institucionales, ligados a la intersectorialidad y al financiamiento. El acuerdo aquí y la propuesta es realmente consolidar o crear en aquellos países donde todavía no existe políticas, planes, estrategias de desarrollo infantil que sean multisectoriales y que no vayan simplemente por el lado de un programa, sino que busquen integrar esfuerzos de distintos sectores y áreas: salud, educación, protección social, etcétera, etcétera. Es importante que esas políticas, planes, estrategias sean vinculantes para las entidades estatales involucradas, más allá que sean a nivel nacional o a nivel subnacional. Creo que la palabra vinculante es muy importante, ya que lo que no queremos es simplemente documentos que cuenten y establezcan objetivos que después no se materializan en la práctica. Y eso requiere, de hecho, entonces que existan las inversiones sostenidas en el tiempo que permitan la aplicación efectiva de esas políticas y planes. Además, dado el carácter intersectorial de esta agenda, es fundamental que existan mecanismos, esquemas de coordinación entre los distintos sectores del gobierno, pero también en muchos casos, dependiendo del país, por ejemplo, en países de características federales, también de coordinación entre niveles de gobierno. Este es un aspecto que sabemos es complicado, no hay una receta única, pero sí, y hoy lo voy a mencionar en un ratito, vemos algunos avances en esta temática. El segundo acuerdo tiene que ver con calidad de servicios de desarrollo infantil. Como lo mencionó muy bien Alexandra, de poco sirve simplemente expandir cobertura si la calidad de los servicios que se están ofreciendo es baja. Esto lo que requiere es, en pocas palabras, el desarrollar e implementar un sistema de aseguramiento de la calidad. Y esto debe aplicarse no solamente a los servicios que ofrece el Estado, sino también a los servicios que ofrecen prestadores no estatales, más allá que sean prestadores con o sin fines de lucro. Esto es especialmente importante en un área como desarrollo infantil, donde la presencia, obviamente con variaciones entre países, de actores no estatales en la prestación de servicios es muchas veces importante. El desarrollo de un sistema de aseguramiento requiere la definición de estándares, de un mecanismo para el monitoreo, la medición y el monitoreo de esos estándares, la existencia de mecanismos para formar y apoyar el desarrollo de capacidades del recurso humano, que va a estar trabajando con las niñas y niños. Sabemos que esto es en fondo lo que determina la diferencia entre calidad o no calidad. Y un sistema regulatorio
que realmente haga que existan los incentivos y los mecanismos para asegurar que los estándares de calidad se cumplen. En tercer lugar, el tercer acuerdo tiene que ver con la medición del desarrollo infantil. Y aquí lo que se planteó en la agenda es la importancia de definir metas de desarrollo infantil específicas para el país y mecanismos para evaluar, poder medir esas metas a lo largo del tiempo, de manera tal, uno, de saber si estamos mejorando o no, pero también de evaluar la eficacia de las intervenciones. En ese sentido, obviamente, la agenda de medición es una agenda amplia y que tiene dificultades o complejidades del orden metodológico, ya que estamos hablando de desarrollo en muchas dimensiones, la motriz, la cognitiva, la socioemocional, etc. En particular, se enfatizó en el marco del acuerdo número 3 la necesidad de consolidar un sistema de encuestas nacionales periódicas que logren dar este panorama a lo largo del tiempo, idealmente utilizando instrumentos que permitan también comparaciones con otros países. Finalmente, el cuarto acuerdo tiene que ver con colaboración y alianzas. Como creo que ya ha quedado bastante claro también lo que se planteó Alejandra previamente, este es un sector en el cual es difícil, si no imposible, pensar en progreso en la medida que no exista una participación activa de un grupo amplio de actores. Estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de organizaciones comunitarias, de las familias mismas. Y esto requiere de mecanismos que faciliten y promuevan esa participación en distintas etapas de los planes nacionales, en la formulación, en la implementación, en el monitoreo. Una vez que se aprobó la agenda, hemos seguido avanzando básicamente en dos direcciones. Por un lado es en diseñar un sistema de seguimiento que permita saber cómo está avanzando la implementación de los acuerdos. Voy en unos minutos a contarles un poco dónde estamos en ese sentido, pero básicamente lo que se ha venido haciendo son informes nacionales realizados de manera independiente. Y estamos en este momento, de hecho, elaborando también un informe regional que pone toda esta información junta. Al mismo tiempo, lo que fuimos haciendo es armando esquemas de cooperación regional ligadas a estos 4 acuerdos. Ejemplos, se estableció una red de medición del desarrollo infantil que se llama la REMDI, que ya está funcionando desde el comienzo de este año. La Secretaría Técnica la ejerce el gobierno de Uruguay y de hecho creo que el viernes tienen uno de sus webinars regionales donde en cada una de estas reuniones discuten aspectos técnicos bien interesantes. Un segundo aspecto tiene que ver con donde avanzamos también, tiene que ver con esta idea de rutas de atención. Alexandra Posada planteó un poco algunas ideas al respecto, es la idea de poder definir, cosa que no hizo la agenda en Bogotá, cuál es el contenido específico que debe tener, mínimo, básico, si se quiere, que deben tener estos planes, estrategias, políticas nacionales. Casi hace un año atrás tuvimos ese encuentro que mencionó Alexandra en la ciudad de Montevideo, del cual se consensuó lo que llamamos un paquete básico de prestaciones universales. Los invito a que visiten nuestro sitio web donde está ese documento. Este aspecto ha quedado un poquito demorado en los avances a nivel regional debido a la pandemia, pero esperamos poder retomarlo.
Y un tercer punto bien interesante donde se avanzó es todo lo que tiene que ver con calidad. Tuvimos en los últimos meses el segundo foro regional ligado al tema calidad, del cual salieron nuevos acuerdos, hubo participación nuevamente de gobierno, sociedad civil, academia, organismos de cooperación. Esa declaración ya fue publicada y estamos en este momento trabajando en acciones de seguimiento para la implementación en temas, por ejemplo, como el talento humano, la definición de marcos de competencia y de estrategias de fortalecimiento de esas capacidades. Mencionaba la elaboración de informes de progreso de política de primera infancia. Pueden ver en este mapa dónde fueron realizados hasta el momento. Todos los informes son públicos, están disponibles en nuestra página web. Pueden ver allí también quiénes fueron las organizaciones que realizaron estos informes. Alejandro les va a contar el caso de Colombia. Quiero brevemente terminar con algunos mensajes, resumen de qué es lo que estamos viendo que sale de estos 10 informes, que sirven de alguna manera casi como una línea de base. En lo que tiene que ver con el acuerdo número 1, vemos que existen hoy planes multisectoriales en número creciente de países, pero que muchas veces estos no terminan de materializarse en acciones concretas en todos los sectores y programas. Parte es un tema vemos que sí, el tema de coordinación y liderazgo multisectorial es en muchos casos un cuello de botella, y eso implica que hay más avances en un sector que en otro, y eso de alguna manera es un limitante. Pero también otro limitante es el tema presupuestario. En general, los países les ha costado no solamente garantizar la continuidad o la sustentabilidad de los presupuestos a largo plazo, sino también la idea de tener un presupuesto integrado. Es decir, seguimos en general operando en la mayor parte de los países con presupuestos a nivel de programas separados entre ministerios, agencias, en lugar de tener un programa integrado de presupuestario para la primera infancia. En lo que tiene que ver con el acuerdo número 2 de calidad y el desarrollo de un sistema de aseguramiento, creo que el consenso que surgió justamente de este foro que acabamos de terminar es que están estos sistemas de aseguramiento en un estado de desarrollo inicial. En general, vemos más énfasis en lo que llaman dimensiones estructurales de la calidad, que son importantes, tienen que ver con la infraestructura, con la dotación, con la existencia de personal formado o con credenciales, digamos, pero menos énfasis en lo que llamamos las dimensiones de proceso de la calidad, que tienen que ver con qué es lo que hacen en la práctica, en el día a día, esos adultos con los niños o junto a los niños, porque sabemos que es esa interacción entre el adulto y el niño y la calidad de esa interacción la que va a determinar en última instancia los resultados. Notamos también que en muchos países hay una baja capacidad de monitoreo, hay sí experiencias interesantes de medición de la calidad que incluyen no solamente las dimensiones estructurales sino las de proceso, pero todavía estas no se han institucionalizado o llevado a escala, así que ahí hay un desafío importante. Y finalmente, el tema de un sistema de aseguramiento requiere de instrumentos fuertes de regulación, más allá que sean premios o castigos. Y en general lo que vemos es que en la mayor parte de los países todavía esos esquemas regulatorios no tienen suficientes dientes
como para realmente llegar al conjunto de prestadores, en conjunto del país, más allá que sean prestadores públicos o privados. En lo que tiene que ver con el acuerdo número 3, hay un creciente número de países con encuestas nacionales de desarrollo infantil de buena calidad. Eso es una buena noticia. Lo vemos a través de esta red REMDI, que ya hay una comunidad de expertos dentro y fuera del Estado que puede tener un efecto transformador a largo plazo. El desafío aquí, más allá de los aspectos, si se quiere, técnicos, de saber, bueno, qué instrumento de medición específico se utiliza, tiene que ver con la institucionalización de estas encuestas. Garantizar nuevamente que los recursos están disponibles, que se realizan de manera periódica, y también que esa información que se genera en estas encuestas es utilizada de manera regular y concreta, tanto en la definición de políticas como con fines de evaluación. En ese sentido, fue muy interesante como Alexandra en su presentación fue trayendo la información que existe disponible con todas sus limitaciones en El Salvador, como para dar sustento a la definición de la estrategia. Finalmente, en lo que tiene que ver con colaboración y alianzas, y en última instancia con la participación ciudadana en la formulación, monitoreo y ejecución, implementación de las estrategias de política de primera infancia, vemos que en general la participación que existe en la mayor parte de los países en general no es vinculante, es más de carácter consultiva. Y que tampoco es permanente, se da en ciertos momentos, pero no queda institucionalizada. Vemos más experiencias de participación o de instancias de participación específicas a un sector que de carácter multisectorial. Quizás no es sorprendente, pero sí presenta un desafío para un área que es por definición multisectorial. Y finalmente, y esto es quizás un poco más especulativo, sí notamos que existe una diferencia importante entre países donde la propia sociedad civil ha logrado organizarse de una manera más sistemática y de esa manera tener una voz más consistente con respecto al Estado, versus países donde no existen esas coaliciones. Digamos, para ya Alejandro comentará un poco el caso de Colombia, que creo yo que es uno de los países que sí tiene coaliciones fuertes. Lo vemos también en el caso de Brasil, de México. Para contrastar, por ejemplo, no vemos esas coaliciones fuertes en un país como Chile, donde sí hay políticas públicas bastante sofisticadas y una tradición importante del Estado, pero vemos menos participación de la sociedad civil. Bueno, con esto termino la presentación. A ver si logro salir. Creo que ya Sí, quedó. has dejado de transmitir ya tu presentación, Ariel. Sí. ¿Perdón? Has dejado de transmitir Termino, ya. ¿no? Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, con esto termino aquí y quedo feliz de responder cualquier consulta. Gracias.